solo en Jesús. Tengo gozo, boca y alabanza, hay fiesta y danza, gritos de alegría, ese es un nuevo día. Tengo gozo, boca y alabanza, hay fiesta y danza, gritos de alegría, ese es un nuevo día. Tengo gozo, Grandes ejemplos de fe. Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardón de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado como el pueblo de Dios, que gozar en los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas
el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando al rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muerte a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales al mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aún alcanzando buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La fe mueve montañas. Nuestra boca es la herramienta que desata los milagros sobrenaturales. Cuando declaramos la palabra revelada, cuando creemos en su palabra, algo extraordinario sucede. La fe llega a nosotros cuando escuchamos hablar de Dios. Romanos 10:17. Sin fe no podemos agradar a Dios. La fe es esa confianza de Dios que produce paz y tranquilidad. El temor es enemigo de la fe. De los 2 espías que fueron a ver la tierra prometida, 10 volvieron con duda e incredulidad. Por causa de su temor, no pudieron entrar a la tierra prometida. Fe es la confianza en la grandeza de Dios, en quien estamos creyendo y a quien estamos escuchando. Ellos aún no han recibido esa promesa, porque Dios está todavía llamando a un pueblo que invoque su nombre. Como dice aquí en Hebreos 2:10, está llevando muchos hijos a la gloria. Porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fuéramos ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí vemos que Dios pensó en nosotros, no nos mostró con ellos su gracia, dice el versículo, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios está pacientemente llamando a personas de este mundo, alrededor de su nombre, y ese grupo de personas forma la iglesia. Y hasta que esa iglesia se complete, Él simplemente la continúa llamando. Muchos de ellos vivieron largas vidas, vivieron por la fe. Ellos descubrieron en la fe una realidad que funcionaba en sus propias vidas. Señor, te pido valor y lucidez para afrontar todas mis dificultades. No dejes que mi anónimo decaiga. Tú eres mi fortaleza y mi roca fuerte, mi escudo protector ante la adversidad. Que nunca quedemos confundidos lo que en ti podemos nuestra fe y nuestra esperanza. Amén y amén. Señor, te pido valor y lucidez para afrontar todas mis dificultades. No dejes que mi ánimo decaiga. Tú eres mi fortaleza y mi roca fuerte, mi escudo protector ante la adversidad. Que nunca quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza.
esperanza cada día. Amén y amén. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Manuel Belgrano fue abogado, político, militar, argentino, por supuesto. Fue una de las figuras fundamentales del proceso que condujo a la independencia de nuestro país y es recordado también como un intelectual de firmes convicciones patrióticas, un trabajador desinteresado e infatigable al servicio del progreso del país y la educación de los habitantes. Mahatma Gandhi fue un abogado, político, pensador indio. Él fue conocido principalmente por reivindicar y conducir la independencia de la India a través de métodos no violentos. Nelson Mandela, él fue un activista y político sudafricano, lideró los movimientos contra el apartheid y tras una larga lucha y 27 años de cárcel, él presidió en 1994 el primer gobierno que ponía fin al régimen racista. La Madre Teresa de Calcuta fue una religiosa albanesa nacionalizada india,
fue Premio Nobel de la Paz en 1979 y fue un ejemplo inspirador de cómo la generosidad, la abnegación y la entrega a los demás también tienen sentido en tiempos modernos. ¿Cómo sabemos todo esto? Porque hubo gente que en ese tiempo, mientras que ellos vivían, iba contando, iba relatando, iba escribiendo. Y a lo largo de los años, la historia fue permaneciendo. Se siguieron escribiendo, se siguió investigando, se siguió consultando y se pudo llegar a hoy tener la historia compilada de la vida de estas personas y conformar una biografía. Del mismo modo, ocurrió en la antigüedad. Y en los tiempos de Jesús, la gente contaba lo que ocurría y pasados los años, todo eso se fue agrupando y hubo gente que se dedicó a escribir la vida de Jesús. Y una de esas personas fue Lucas. Lucas, en su evangelio, relata la vida de Jesús y en el capítulo 2, versículo 52, Lucas escribe: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y si avanzamos un poquito más, en el capítulo 4 también del Evangelio de Lucas, en el versículo 22, leemos: y todos daban buen testimonio de él, estaba hablando de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? La gente estaba maravillada de Jesús. Él estaba siendo visto por la gente. Su caminar, su andar estaba siendo observado por la gente que vivía en su tiempo. Del mismo modo ocurrió en otra época y sobre otra persona. Pero ¿sabés qué? También lo escribió el mismo autor, lo escribió Lucas. Sí, porque Lucas fue el autor del libro de los Hechos y en el capítulo 16, Lucas estaba relatando el viaje de Pablo. Pablo, el apóstol del que hemos hablado tantas veces, en su caminar, en su recorrido, en su viaje misionero. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 16, en el versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Acá estamos hablando de Timoteo. Timoteo era una persona que Pablo conoció en uno de sus viajes y de quien la gente daba buen testimonio. ¿Por qué? Porque la conducta de Timoteo estaba siendo observada. Su andar, su vida estaba siendo observada, así como pasó con Jesús, que la gente lo miraba y daba buen testimonio de él, de la misma manera estaba ocurriendo ahora con Timoteo. La gente lo estaba observando y Pablo lo observó. Y su testimonio fue tan bueno que Pablo lo tomó como compañero de viajes. El testimonio, el andar de la persona, la vida de la persona estaba siendo observada, así como hoy tu vida y mi vida están siendo observadas. Tal vez me dirás, ¿quién me mira? Nadie me está observando, no hay ningún historiador que me esté observando. No lo sabemos. Cuando Timoteo conoció a Lucas, jamás se imaginó que Lucas iba a hablar de él en un libro. Cuando la Madre Teresa estaba haciendo sus cosas, jamás pensó que alguien iba a escribir sobre ella, jamás pensó que historiadores iban a relatar su vida. Nosotros estamos siendo observados. Nuestra vida
está siendo reflejada. Dice la palabra de Dios que cuando llegue el tiempo final y estemos en la presencia de Dios, van a ser abiertos los libros, y uno de esos libros que se va a abrir va a relatar nuestra obra. Nuestra vida está siendo registrada en los cielos, y en algún momento vamos a ver nuestra vida reflejada en un libro, donde se va a hablar de nuestras obras, de lo que hicimos. Pero hoy te quiero decir que tu vida, mi vida, está siendo vista por los que nos rodean, por los que viven en nuestra casa, por los que trabajan con nosotros, por nuestros vecinos en el barrio, por la gente con la que nosotros nos cruzamos y tenemos oportunidad de tener un diálogo, por los compañeros de estudio, por todas las personas con las que nosotros tenemos un contacto. Estamos siendo observados. Cómo caminamos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos conducimos, cómo respondemos ante una pregunta, ante una situación de conflicto, cómo reaccionamos. ¿Cuáles son las palabras que nosotros estamos hablando con otro cuando no estamos en la iglesia, cuando no estamos siendo vistos por la sociedad? Nuestra familia nos está observando. Cuando andamos por fuera, ¿tenemos la misma conducta que cuando estamos a puertas cerradas? ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Estamos dando buen testimonio? En nuestro lugar de trabajo, ¿estamos dando testimonio como hijos de Dios? Porque el testimonio se ve. No es solamente lo que hablamos, el testimonio se ve. Hablábamos la semana pasada de que las actitudes se veían. Bueno, nuestro testimonio está siendo reflejado en todo nuestro ser y está siendo visto. Pero también nuestra conducta, nuestras obras, nuestro andar están siendo escritos en los cielos. Dios está tomando nota de lo que nosotros hacemos. Me gustaría que el día que el libro se abra en la presencia de Dios, el testimonio sea bueno. Que así como hoy yo abro la Biblia y puedo leer en Lucas y puedo leer en Hechos que se daba buen testimonio de las personas, que en algún momento alguien pueda dar buen testimonio de mí. Pero sobre todas las cosas, que mi vida esté dando buen testimonio, porque el otro lo que va a decir es lo que está viendo. Entonces, ¿qué testimonio estamos dando? Te invito para que en esta semana puedas dar buen testimonio y que esto sea tu modo de vida, que no sea solamente un momento, sino que sea permanente. Caer al enemigo y a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo ni no
Bendiciones a todos los que están conectados y te quiero hablar de la importancia del amor de Dios para nuestras vidas, que a causa de ese amor nosotros podemos de tener una relación otra vez con Dios a través de Jesucristo. Cristo se entregó a sí mismo para darnos la vida eterna. Y en Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por amor a la iglesia, Jesucristo se entregó a sí mismo. Es tremendo lo que Cristo hizo. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Entonces vemos la importancia del amor y quiero volver a que valorices el amor hacia Dios, el amor hacia nuestro Señor Jesucristo, cómo Dios ha prestado tanta atención en cuanto al amor, porque dice su palabra: con amor eterno te he amado. El amor de Dios, incomparable. El amor de Dios es aquel que nos alcanzó, que nos tomó y que nos abraza constantemente. El amor de Dios. Pero quiero hablarte en el Apocalipsis 2, que habla de las 7 cartas, el mensaje a Éfeso. En Apocalipsis 2, que dice de esta manera, pero voy a leerte un poquitito de Apocalipsis 1, de la presentación, de la revelación de Jesucristo, que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Volvemos a leer el versículo 3, que dice: bienaventurado el que lee. O sea, yo soy bienaventurada porque estoy leyendo, y vos sos bienaventurado porque estás oyendo las palabras de esta profecía. Tremendo. Dice: y guardan, leen, oyen y guardan las cosas en ellas está escrita, porque el tiempo está cerca. Paso a leerte Apocalipsis 2 en el mensaje a Éfeso. Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana del Asia proconsular. Efesio significa deseo ardiente. La iglesia de Éfeso representa la era apostólica hasta el tiempo en que Juan escribió esto. Esta ciudad era llamada guardiana del templo, es decir, del templo dedicada a la diosa Artemisa o Diana, como diosa de la fertilidad. En el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Y quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, nuestro Señor Jesucristo, en una actitud de vigilancia, de mirarnos, de mirar. Sus ojos están sobre la tierra. Versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso,
y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y te leo en otra versión, en la NTV, que dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odia las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que yo. Dice la palabra del Señor. Bueno, esta iglesia comienza alabando las obras de la iglesia de Éfeso. El Señor se paseaba en una constante vigilancia. Habían soportado la prueba y no habían desmayado. Habían sido perseverantes. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y sufrieron, y soportaron por esta causa, y tuvieron paciencia, y trabajaron arduamente. O sea que por la causa del Señor habían soportado todo esto de los malos, de los falsos profetas, y habían soportado no solamente esto, sino la persecución que viene desde afuera, ¿sí? Habían tenido paciencia, habían trabajado arduamente, ¿sí? Y una situación incómoda de estar con toda esta gente. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Soportando todo, soportando y tratando de corregir y enseñar para que no fueran seducidos por estas malas enseñanzas, que es tremendo cuando uno descubre que viene gente con otras doctrinas u otras enseñanzas para venir a causar perturbación y división y tantas cosas, ¿no? Para hacer menguar en la fe también, porque a causa de que, ¿cómo? ¿Qué se está hablando? Entonces uno va menguando en la fe. Todo esto, primero el Señor era como que reconocía todo esto, lo bueno que tenía esta iglesia de Éfeso. Pero dice, pero tengo contra ti que has dejado, ¿sí? Viene una queja de parte de Cristo.
viene una queja, pero tengo, ¿sí? Contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo es que se hace notorio cuando de pronto uno se va enfriando, cuando en una relación el amor se está acabando, ya no es lo mismo? Entonces el Señor decía que has dejado tu primer amor. Y el enfriamiento del amor es traición, porque si bien cuando uno ama está ahí como embelesado por el amor que siente, pero si de pronto uno ha conocido del amor de Dios y está enamorándose, amándose a Dios, y de pronto se enfría el amor, ya nuestro amor, ese amor, va hacia otro lado. Por esta causa se dice que el enfriamiento del amor es traición, porque ya dejamos de amar al Señor y nuestro amor o nuestro enfoque está en otro lugar, nuestra pasión está en otro lugar. Entonces dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿sí? La otra versión decía, ya no me amas a mí como al principio, ni se aman entre ustedes. Ya se despertaron otras pasiones, se enfrió ese amor que había por Cristo, por la iglesia, por la obra de Dios, por los hermanos, entre los hermanos, y mi amor fue enfocado hacia otras cosas, situaciones, circunstancias que vienen a la vida. El enfriamiento del amor es traición. Cuando yo dejo de amar y mi amor lo voy colocando, o mi pasión lo coloco hacia otro punto. Nuestro amor a Cristo debe ser como un pan fresco de cada día, como el sol de cada mañana. No se debe apagar el amor de Cristo. Por eso comencé leyendo en Efesios, que dice que de tal manera que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, un amor sin límites, un amor sin barrera, que lo dio todo por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado, la lavó, dice, del agua por la palabra, por la palabra, el agua símbolo de la palabra, porque a través de la palabra somos limpios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, tremendo. Así tiene que estar, en este estado tenemos que estar, en esta condición tiene que vivir la iglesia. Una iglesia tiene que vivir de gloria en gloria. Una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, lo que Dios o Cristo está esperando de nosotros, porque Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, por nosotros, la iglesia, sí, se entregó a sí mismo. Esto es lo importante del amor, ¿sí? Del amor de Cristo. El amor, ese amor puro, no es un amor carnal, pasional, sino que es un amor puro. Los elementos del primer amor son sencillez y pureza. Cuando el cristiano carece de amor a Cristo, se vuelve muerto, seco y sin alma. Claro, ya no hay fervor, no hay pasión, no hay amor. Hacemos las cosas mecánicamente, lo hacemos porque lo tenemos que hacer o porque nos toca hacerlo, pero no lo hacemos realmente con ese fervor, con esas ganas de darlo todo en una entrega total. El amor de Cristo es totalmente opuesto, es desinteresado. El primer amor es obra de fe, en Gálatas 5:6, que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El primer amor es dejarlo todo por aquel que lo ha dejado todo. Esto es el primer amor. Esto es a lo que se refería el Señor. El primer amor es dejarlo todo por aquel que lo ha dejado todo. Y nosotros a veces no podemos dejarlo todo, pero Cristo lo dejó todo. En esta iglesia se había perdido el amor debido, ¿sí? Se enfrió, ¿sí? ¿Por qué? Porque se fueron al otro extremo ya.
dice, a la murmuración, debido a la murmuración, a la queja constante, vino la división. Cuando hay murmuración, que continuamente me estoy quejando, cuestionando, viene la división. La oposición a los falsos apóstoles y maestros los llevó hacia otro extremo de una constante censura y crítica. Ya comenzaban a censurar, a criticar, a cuestionarlo todo. Y se fue enfriando ese amor, el amor que tenían hacia Cristo. Pero el Señor, debido a este amor que Él siente por la iglesia, nos llama la atención. Y es bueno cuando nosotros estamos haciendo algo indebido, algo malo, que alguien venga y nos diga, mira, no es lo correcto como te estás manejando. Por amor tenemos que corregir, por amor tenemos que decir a nuestros hermanos, mira, no está bien, ¿sí? Por el amor hacia los hermanos. El Señor, debido al amor que siente por la iglesia, previene y dice, recuerda. Es bueno recordar. Recuerda. En ciertas ocasiones es bueno recordar. No hay que vivir del pasado, ni de las glorias pasadas. Pero es bueno recordar, porque Jesús lo dijo en esta ocasión a la iglesia, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Reflexiona de dónde has caído, de qué altura, cuál era tu posición, cuál era tu estado, de qué lugar. Estabas en un lugar, estabas en cierta altura, ¿sí? Espiritual. Recuerda, por tanto, recuerda de dónde has caído. Tiene que venir un reflexionar a nuestras vidas, un reflexionar, un ponernos a cuenta con nuestro Señor y un comenzar de nuevo. Arrepiéntete, vuelve a la misma relación. Gracias al Señor. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete y vuelve a la primera relación con tu Dios. Vuelve a la primera relación con Jesucristo. Vuelve a la primera relación con la obra de Cristo. Vuelve a la primera relación con el servicio a Dios, con el amor al reino de los cielos. Arrepiéntete y vuelve a la misma relación con el esposo, con Dios. Porque si lo amo al Señor, por el amor hago todo y dejo todo. Si lo amo por el amor a Jesús, tengo que hacerlo todo y no miro nada. No miro nada, no me quejo, no cuestiono. Lo hago porque amo al Señor. Así, de esta manera, Cristo amó a la iglesia. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Esto lo tenemos que tener presente, porque si el Señor hizo todo por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo todo por Él? ¿Por qué nosotros, si Cristo dejó todo, ¿sí? Dejó su deidad, su divinidad, todo lo dejó, ¿por qué nosotros no podemos dejarlo todo por Cristo? Esto es lo que está hablando el Señor. Este es el mensaje, ¿sí? A las iglesias, las últimas cartas, diríamos las últimas recomendaciones que el Señor hizo a la iglesia, a vos y a mí, ¿sí? Arrepiéntete, vuelve a la primera relación con el esposo y a las obras que hacías al principio, no nuevas. No está, en esta ocasión el Señor está diciendo no nuevas. No quiero cosas nuevas, quiero
las mismas obras, ¿sí? Las mismas obras, el mismo amor, el mismo anhelo, el mismo fervor que tenías al principio cuando me conociste. Vuelve a ese primer amor, el primer amor con el que lo hacías todo, entregabas todo y dejabas todo. Cristo te está diciendo que vuelvas a ese primer amor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Él tiene que ser nuestro primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Si no te hubieres arrepentido. Aparentemente, esta iglesia no llegó a arrepentirse porque hoy no podemos encontrar nada. El versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, el soplo de Dios, el aliento de nuestro Señor, esto le dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Un llamado de atención, de volver a hacer las primeras horas, de volver a enamorarnos como al principio, cuando conocimos a nuestro Señor Jesucristo, con el mismo fervor, el mismo anhelo, el mismo gozo, ¿sí? ¿De dónde has caído? El Señor como que nos está diciendo: ¿de dónde has caído? Por tanto, ¿de dónde has caído? Y yo te pregunto, ¿de dónde has caído? ¿Te recuerdas cuál fue la situación? ¿De dónde has caído? Y si vale la pena, ¿sí?, habernos detenido en situaciones o en circunstancias, o por el descuido de haberte descuidado, y no haber tenido presente las enseñanzas, ¿sí?, de mantener ese amor intacto hacia el Señor Jesús, o si de verdad lo hemos amado, ¿sí?, con ese amor íntegro y puro a nuestro Señor, ¿sí?, para seguir amándolo. ¿Qué me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús?, decía el apóstol Pablo. Nada nos puede separar. Por eso Dios hacía un llamado de atención. Dios miraba las cosas buenas, y las cosas buenas que hicimos, que teníamos que hacer, las tenemos que hacer. Porque si amamos al Señor, tenemos que hacer las cosas bien, ¿sí? A medida que vamos creciendo en la vida cristiana, tenemos el manual para saber cómo conducirnos en la vida cristiana. Cuáles son las cosas que nos conviene hacer y cuáles son las cosas que no nos convienen hacer o practicar. Entonces tenemos palabra, tenemos enseñanza. Pero el Señor venía a esta iglesia como: recuerda, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, porque si no, vendré, ¿sí?, y haré algo con vos. O sea que no es como que va a quedar así como que nada pasó. Viene una consecuencia a nuestras vidas por no arreglar o resolver las cuestiones o la relación con nuestro Dios. Por el amor, ¿sí?, obediencia. Por el amor, obediencia. Por el amor, sujeción a nuestro Dios. Quiero estar terminando leyéndote en 1 Corintios 13, que dice, o sea, lo importante que es el amor, para que venga un refrescar de nuestro amor hacia el Señor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la ley, la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes
para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dios te bendiga. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor.